Hola a todos, ¿me escucháis bien? ¿Me podéis contestar por el chat? Primero de todo me presento, soy Santi Román, seré el ponente de esta videoconferencia. Lo único que necesitaría es que me confirmaseis que me escucháis correctamente y que podéis y que todo funciona. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahora estoy compartiendo muy bien. No, 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 esto no es, fuera. Voy a compartir esto. Esperaros un segundo. Esto fuera. Vale, todo bien, perfecto. Esperamos 2 minutos y entiendo que también podéis ver la presentación. Tener presente que esta presentación os la compartiré al finalizar el... Perfecto. Pues esta presentación os la compartiré al finalizar el webinar y mañana os la enviaremos también por email. Por lo tanto, no preocuparos porque la tendréis a vuestra disposición. Una cosa, he abierto una encuesta. Abajo, en el menú de abajo, veréis que hay dentro del menú de abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, hay un apartado de encuestas que pone polls, que me gustaría que contestaseis más o menos, más que nada para saber quién es usuario y quién no es usuario de Spotify y de Netflix. Vale. Si veo que vais votando, perfecto. Pues si os parece, esperamos un par de minutos más, porque hay bastantes más compañeros compañeros que habían confirmado su asistencia y empezamos. Bien. Vale, bien. Sí, faltan unos cuantos. José Luis, ha caído José Luis Rincón. Ahora volverá. Bien. Pues lo dicho, esperamos un par de minutos y os comento un poco. La presentación de hoy va analizaremos los modelos de negocio de Spotify y Netflix y también hablaremos un poco la nueva forma de consumir contenidos que es el streaming, ¿no? Que, bueno, si alguien ya tiene cierta edad, veréis que pues, hemos ido pasando por diferentes formas de consumir música y contenidos y ahora con el streaming se produce un cambio fundamental. Ahora lo explicamos. Si tenéis sí, me he olvidado deciros, si tenéis alguna duda o pregunta o cualquier cosa, me la podéis hacer a través del chat y, y las voy respondiendo sobre la marcha. O sea, la idea de este webinar no es que sea bueno, la idea es lo que queráis que sea vosotros, ¿no? Pero mi idea es que sea bastante interactivo. Es decir, si en cualquier momento tenéis dudas, tenéis preguntas o no estáis de acuerdo con alguna de las afirmaciones o tenéis diferentes puntos de vista, pues los debatimos sin problema, ¿eh? Entonces,
Esto es, bueno, esto es un contexto muy relajado en el que, bueno, la idea es que entre todos, pues, pasemos un buen rato y aprendamos. 2 minutos, esperaré hasta ahí 35 y empezamos. Bien, estoy viendo la encuesta. De la encuesta, pues no está mal cuántos usuarios premium hay de Spotify, ¿no? Bastante cuadra. Hay 3 no de pago, 4 de vosotros sois premium y 2 de vosotros solo tenéis Netflix. Es curioso, ¿no? No hay ninguno que tenga Netflix y Spotify. Ahora, veo que ha habido un cambio de voto. Eh, vale, vale. Perfecto. Eh, bueno, veo que esto va cambiando. Bien. Bien. Hay una opción, que es Netflix y Spotify. Tenéis 5 opciones y pero podéis votar, el Spotify y Netflix. Bueno, de hecho, ahora parece que todo el mundo tiene Netflix y Spotify. Bueno, esto irá cambiando a medida que se vayan incorporando porque a lo largo de la charla pues se irán incorporando nuevos compañeros. Si os parece, empezamos. Y lo dicho, cualquier duda o cualquier tema que queráis comentar en el chat y tocamos este y cualquier otro palo. Bien, pues empezamos. Primero de todo, daros las gracias por la asistencia. Esta es la primera videoconferencia de todo un ciclo que esperamos realizar de tanto en cuanto, en el cual invitamos pues desde estudiantes que ya están matriculados en Shifta hasta, pues bueno, gente que nos ha pedido, que se ha interesado por alguno de nuestros programas y que pensamos que le puede interesar estos webinars en abierto, ¿no? Serían una open class o masterclass o llámalo como quieras, ¿no? Pero la idea es compartir cierto conocimiento con nuestra comunidad. Dicho esto, seguramente, es decir, si yo pregunto en general si Spotify o Netflix son un éxito, pues seguramente la mayor parte de la gente pues afirmará que sí, ¿no? Porque uno, será usuario, 2, son grandes productos ambos, es decir, las propuestas de valor tanto de Spotify como de Netflix son brutales por los buenas que son, pero tenéis que tener en cuenta que bueno, o sea, para poder evaluar si un negocio es bueno o no, pues hay que mirar la cuenta de resultados, ¿no? Y la cuenta de resultados de ambas compañías, pues es muy dura, ¿no? Es bastante mala. Son máquinas de quemar dinero. Y ahora entraremos al por qué, ¿no? Esto también podría, o sea, lo mismo que os digo para Spotify y Netflix, podríamos hablarlo para Uber o Lyft. Lyft es una compañía, bueno, es como Uber, no sé si lo conocéis, es su competidor en muchos mercados. Ambas compañías, Lyft salió al mercado creo que fue este abril o en marzo o en febrero, esta primavera, y Uber está a punto de salir a los mercados, ¿no? Salir en bolsa. Spotify lo hizo hace un año, Dropbox, por ejemplo, lo hizo también hace un año. Entonces, desde un punto de vista de producto, son grandes productos y ahora los analizaremos. Desde un punto de vista de negocios, todavía está por demostrar que pueden ser negocios viables. Y hoy en día, si navegáis y consultáis las noticias tecnológicas, a raíz de esta hipo
initial price offering de Uber, pues mucha gente se está planteando, y sobre todo porque ahora mismo cuando tú vas a salir a los mercados tienes que hacer públicas tus cuentas, pues mucha gente se está planteando si realmente estos negocios que todo el mundo utiliza y que son fantásticos y convenientes y que son una maravilla, pues realmente si en algún momento puedan llegar a ser rentables. Y eso no es tan obvio, no es nada obvio. Entonces, por un lado está la cotización que puedan tener las compañías, es decir, la cotización y las cuentas de resultados no siempre van en la misma línea, ¿no? Entonces, básicamente este es el marco, ¿no? Lo que vengo a decir es que son grandes productos, además con una experiencia de usuario que son fantásticos en los dos casos, pero que son una apuesta a muy largo plazo y que todavía no está nada claro. Spotify lleva 12 años perdiendo dinero y Netflix otros tanto. Todavía no está claro que estas compañías puedan llegar a ser algún día rentables, lo cual no quiere decir que el servicio vaya a desaparecer, ¿eh? Ahora entraremos en materia. Bien, esta gráfica aquí podéis ver un poco cómo ha sido la evolución del consumo, de los formatos de consumo de música, ¿no? Para los más viejunos, si hay algún generación X o del baby boom de los finales de los 60 a los 70, que es mi caso, bueno, pues os acordaréis de los discos, que a pesar que ahora vuelven a estar bueno, la gente dice que vuelve a haber un retorno de los vinilos, pero es más que un nicho romántico, es decir, es una anécdota. Luego vinieron los cassettes, que cuando se lo enseñas a tus hijos flipan, pensando que eso pudiese hacer música, ¿no? Y el concepto de darle la vuelta a la cara es un concepto que les extraña muchísimo. Luego vino el compact disc y fijaros que hubo un pico en cuanto a negocio, es decir, cuánto negocio, esta gráfica lo que viene a decir, bueno, lo que dice, son los revenues, es decir, el tamaño del mercado de la música, ¿no? Y veréis que hay un pico en el año 99-2000 de casi 22 billones, que son miles de millones de dólares, ¿no? Este es el dinero que movía el mercado de la música. Y la realidad es que esta fecha coincide con la aparición de redes peer-to-peer, el más conocido es Napster, que lo que permitía era el intercambio, es decir, primero la digitalización de los ficheros o de la música en ficheros MP3, y luego aparecieron las redes peer-to-peer, que lo que permitía es un intercambio de consumidor, de usuario a usuario, de la música, ¿no? Algo que ya estábamos haciendo, es decir, grabándonos cassettes, grabándonos música de la radio e intercambiando estos cassettes, pero cuando tú le pones encima la capa de Internet, eso tiene una viralidad y una capacidad de distribución masiva, ¿no? Por lo tanto, o sea, lo que hace Internet y lo que hacen las tecnologías digitales es acentuar exponencialmente tendencias y hábitos que ya teníamos. Por ejemplo, de compartir la música. No es una cosa nueva. Ahora, lo que pasa es que cuando pasamos de compartir un cassette a compartir ficheros y además que pueden transmitirse por Internet sin necesidad de grabar, sin necesidad de un intercambio físico, es decir, tú poder conectarte al ordenador de un usuario en Estados Unidos y poder descargarte su música y así y él lo mismo contigo, pues se produce una explosión de lo que es el consumo de música. Pero claro, toda esta música al final no genera ningún tipo de beneficio, ¿no? Napster duró 1 año y medio en el mercado porque a la que empezó a crecer un poco se le echaron encima todas las majors y al final, juicio por medio, consiguieron cerrarse, pero Napster fue la génesis de lo que es hoy en día Spotify. Que Spotify viene a ser un Napster, pero legal. Es decir, Spotify lo que hace es intercambiar, bueno, no es bien un peer-to-peer porque él tiene centralizado en sus servidores la música, pero lo que te permite es consumir música en digital, en formatos digitales de forma legal, ¿no? Y ahora veremos que eso, el concepto de forma de legal es una de las causas por las cuales Spotify tiene un modelo de negocio muy frágil. Ahora lo veremos, ¿no? Entonces, fijaros, bueno, las diferentes oleadas, ¿no? Hoy en día, en el 2017, veis que la mayor parte de la música se consume en streaming,
sigue habiendo los MP3, ciertos intercambios a través de los torrents o de los peer-to-peer, bueno, que es lo mismo. Algún compact disc se sigue vendiendo, pero en general lo que más se consume es streaming. Y dentro del streaming ahora veremos que hay varios jugadores. Pero lo que es realmente significativo es que hoy en día el negocio, a pesar de oírse más música que nunca, el negocio genera una cuarta parte de lo que le generaba en el año 2000. Porque en el año 2000 tú comprabas una caja negra que era un CD, en el que había una o dos canciones que sonaban en la radio que te gustaban y habían 8 o 10 canciones restantes que no tenías ni idea, ¿no? Y hoy en día el formato disco o el formato LP o el formato CD ya no tiene sentido. Hoy en día cada uno se construye su playlist con las canciones que les gustan. No tenemos por qué comprar la que nos gusta y 14 más, sino que te configuras tu playlist en función de tus gustos. Esto, desde un punto de vista de negocio de la industria, pues fijaros, pues una industria que se consume más que nunca y factura una cuarta parte de lo que antes, pues para ciertos actores de la industria pues ha sido un drama, ¿no? Y además es que los visos del futuro o de las tendencias de este sector es que nunca volveremos a llegar a ese peak de los 22 billones de dólares, ¿no? Entonces, la forma en cómo consumimos ha tenido un impacto bastante importante en la facturación de la industria. En cuanto a Spotify, pues la verdad es que desde un punto de vista de producto, insistir que es un éxito. Fijaros que Spotify, este es el Q2 del 2018 porque no he conseguido la gráfica del Q4 del 2018, pero hoy en día Spotify tiene 200 millones de usuarios, de los cuales 90 millones son de pago, lo cual es un éxito tremendo, tremendo. O sea, que casi el 50% de los usuarios de Spotify pague por ello, en un modelo de negocio que se llama freemium, es decir, que tú puedes, hay una parte free y luego hay una parte premium, en la cual pagas los servicios, que haya un ratio de casi el 50% de usuarios que paguen, de tu base de usuarios que paguen por el servicio, es realmente extraordinario. Para que os hagáis una idea, otro de los servicios más populares que puede ser Dropbox, el almacenamiento en la nube, pues la tasa de usuarios de pago sobre la base total de usuarios es del 5 o 6%. O sea, para que tengáis una referencia, ¿no? Esto quiere decir dos cosas. Uno, que la propuesta de valor de Spotify es brutal, brutal, y lo es. Porque, es decir, pone a un clic un catálogo de 40 millones de canciones. Yo quiero escuchar los Beatles, lo tengo. Tengo Taylor Swift, quiero escuchar Metallica. Jazz, ópera. Y a un golpe de clic en tu ordenador y en cualquier dispositivo móvil. O sea, es brutal. Y además lo puedes hacer gratis. Es decir, hace 20 años le explicas a alguien lo que está pasando en el mundo de la música y te encierran en un psiquiátrico. Porque hoy en día podemos acceder a un catálogo de 40 millones de canciones, escucharlas como queremos, gratis. O si no gratis, a cambio de cada hora 15, 20 minutos de anuncios publicitarios. Y aún así hay gente que está dispuesta a pagar por el servicio, a pagar esos 8 euros, o dependiendo de, bueno, hay licencias, bueno, entre 5 si se comparte o 8 si eres usuario único. Esto, desde un punto de vista de producto, es un éxito brutal. Y si os fijáis, Spotify, pues tiene una interface muy agradable, no hay delay, cuando tú le das al clic la canción se reproduce y además con buena calidad de forma muy rápida. Entonces, todo esto forma parte de la propuesta. Es decir, porque la alternativa, ¿cuál es? Irse a un peer-to-peer, buscar el fichero de esa canción, descargárselo, que la descarga sea correcta con la canción, que la calidad del audio sea buena, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucha gente que opta o ha optado por pagar esos 8 euros mensuales y lo hace con gusto, ¿no? Que al final 8 euros mensuales pues son casi 100 euros anuales, ¿no? En 10 años, 1.000 euros.
O sea, que no está mal, ¿eh? Con 1.000 euros te puedes comprar muchos CDs. Lo que pasa es que el concepto de la suscripción mensual, esos 8 euros, la gente le da la sensación de que es barato. Lo que pasa es que una vez estás enganchado al servicio, ya lo veremos, que las tasas de retención son altísimas, pues Spotify además lo sabe. Spotify, fijaros que hace un montón de promociones, ¿no? Por 0,99 puedes estar 3 meses, te engancha el producto, te engancha no tener que escuchar anuncios y luego la conversión, una vez tú estás en promoción al full price, la tienen casi directa. Entonces, en esta slide el resumen es que es un gran producto. Y eso, si sois usuarios, pues bueno, ya lo sabréis, ¿no? Spotify ha abierto la veda del streaming en música, ha picado piedra durante muchísimo tiempo. Durante este tiempo, otras compañías como SoundCloud, Radio, etcétera, etcétera, han sufrido muchísimo. Porque monetizar no es tan evidente. De ahí el gran éxito que tiene, o el gran mérito que tiene Spotify, ¿no? Es decir, ese 50% de la base. Y luego aquí aparece, en el 2015, aparece Apple, ¿no? Que veréis que irá saliendo en la presentación, ¿no? Y Apple lo que tiene es que Apple no tiene por qué tener un mejor producto que Spotify. En mi opinión, no es mejor producto. De hecho, las primeras versiones de Apple Music, la UX era horrible. Era horrible, la gente se confundía, había muchas quejas, porque ya estábamos acostumbrados a la interface de Spotify, que está muy bien y era muy limpia y muy fácil, y luego entra Apple Music. ¿Apple qué tiene? Apple tiene lo mismo que Facebook y lo mismo que estas grandes plataformas tecnológicas, que cuando tú tienes una base de usuarios de miles o cientos de millones, pues a la que lanzas algo, rápidamente pues tienes una amplísima base de usuarios, ¿no? Yo recuerdo Facebook Messenger, que llegó después de que ya existiese WhatsApp, Telegram, en Asia los WeChat, etcétera, pues en un mes y medio o menos, creo que fueron 3 semanas, consiguió 150 millones de usuarios. Que dices, qué barbaridad, ¿no? Pero es que 150 millones de usuarios es el 5% de la base de los usuarios de Facebook. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de dimensiones tan bestias, hay muchísima atracción en estas plataformas, ¿no? Entonces, en el momento que tú Apple Music lo metes en todos y cada uno de los iPads y iPhones que hay en todo el mundo, pues eso te da una base tremenda, ¿no? Y por eso no has de ser el mejor producto. Simplemente hay que estar allí. Y ahora veremos también otras cosas que está haciendo Apple, que hacen todas las compañías, para, digamos, para fastidiar a Spotify, ¿no? Entonces, Apple también, Apple como todo lo que hace, pues más o menos lo hace bien. Y en mercados claves para Apple, como es Japón y como es Estados Unidos, Apple Music ya supera el número de usuarios de Spotify, ¿no? Hasta ahora, lo que puede parecer es que en el fondo están creando mercado, porque hay mucho mercado por crear, es decir, no está canibalizando los usuarios de Spotify, porque lo que está haciendo estas dos compañías está haciendo que más gente se incorpore al streaming. Escuchar música yo creo que lo escucha casi todo el mundo, entonces, no sé, me lo invento, imaginaros que hay 4.000 millones de usuarios o de consumidores de música en el mundo, ¿no? Un mundo de 7.000 millones, pues imagínate que hay 4.000 millones. Pues tener 200 millones de usuarios, pues te queda un potencial, ¿no? Por lo que todas estas alternativas lo que están haciendo es creando mercado. Por lo tanto, son compatibles a pesar de que hay una lucha importante, ¿no? Apple juega con la ventaja de esa atracción que tiene de la plataforma y Spotify juega con la ventaja de que lleva muchos años, fue el primero y ya la gente se ha acostumbrado y ya le va bien. Y luego que en ciertos mercados, pues como España, por ejemplo, la penetración de Apple pues es muy reducida, ¿no? Comparado, por ejemplo, con los Estados Unidos, donde todo el mundo donde nadie utiliza WhatsApp y apenas lo conocen porque todo el mundo utiliza iMessage o si no, Facebook Messenger, ¿no? O sea, cada mercado es una historia diferente. Entonces, ¿por qué digo por qué digo no? ¿Por qué Spotify es un mal negocio? Es un mal negocio porque en el fondo crea muchísimo valor, porque ha creado valor, porque el valor está en esa propuesta, que os digo que es diferencial y que ha estado muy bien aceptada por el mercado. Es decir, insisto, fijaros cómo consumíamos música antes y después de Spotify.
Spotify, o sea, ha sido una bocanada de aire fresco, como en su momento fueron los CDs, ¿no? Y entonces ha tenido ese éxito en cuanto a usuarios. Pero el problema que tiene Spotify es que al hacer un negocio legal, pues está pagando unos derechos para poder tener a los Beatles, a la Taylor Swift, a Rihanna y a todos estos artistas, ¿no? Entonces, aquí quien tiene los derechos de los artistas es el que está llevando el margen. Spotify está creando el mercado, Spotify tiene a los usuarios, pero de $100 o de cada dólar que está ingresando, 61% se va a los tenedores de los derechos. Claro, esto es un dramón. Esto es un dramón porque en el fondo tú has creado muchísimo valor, pero capturas muy poco. Y entonces, a pesar de tener 200 millones de usuarios, que es una barbaridad, pues el servicio sigue siendo deficitario. El Q4 el último quarter del 2018, sabéis que al ser una empresa que está cotizada en los mercados, cada trimestre se examina y tiene que publicar resultados. El último quarter es el primero en el que Spotify ha dado un pequeño beneficio, que creo que de una facturación de 1.500 millones, pues creo que ha ganado 80, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, no sé si es realmente una anécdota o el cambio de tendencia, ¿no? Pero lo que está claro es que en este sector, en este negocio, quien tiene los derechos es quien tiene a Taylor Swift, quien tiene a Rihanna o quien tiene a cualquier artista, pues es el que gestiona esos derechos por diferentes plataformas y pues, conciertos, streaming, los discos, publicidad, etcétera, etcétera, y es ese actor de la cadena el que se está llevando gran parte del margen, ¿no? Por lo tanto, Spotify algo tiene que hacer, ¿no? Algo parecido me pasa a Netflix y ya miraremos lo que ha hecho Netflix. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Es decir, ahora está pasando que Spotify, fijaros, si clicáis en el link cuando os pase la presentación iréis al artículo, pero Spotify hace un mes ha puesto una demanda en la Comisión Europea, en Europa, que en Europa somos más sensibles a ciertas cosas, contra Apple. Porque lo que está diciendo es que, es decir, Apple es juez y parte. Es parte porque tiene Apple Music, que es un competidor directo de Spotify, pero además es juez porque es el que tiene el control o controla la App Store, que es uno de los principales canales de distribución de cualquier app. Es decir, si tú tienes un dispositivo de Apple, en esa, iba a decir obsesión, sí, en esa obsesión por controlarlo todo, pues Apple solo te permite descargarte aplicaciones de su App Store, ¿no? Por lo tanto, si Spotify quiere estar en los iPhones, pues tiene que pasar por App Store, ¿no? Y la App Store se queda dependiendo de la categoría, ¿no? Y una de las cosas que se queja, porque se queda entre el 15 y el 30%. Una de las cosas que se queja, y por eso ha puesto la demanda Spotify sobre Apple, es que su categoría, pues resultó que hace 2 años pasó del 15 al 30. Entonces, imaginaros, Spotify tiene que pagar al señor de los derechos, luego tiene que pagar al distribuidor, 60 por un lado, luego el 30% por el otro. Es decir, la capacidad, le queda muy poco para poder ser rentable, ¿no? Tendría que tener miles de millones para tener, y este es el gran problema que tiene Spotify, ¿no? Y por un lado, aquí en Europa les ha puesto una demanda a Apple. Apple lo que dice es lo que dice esto. Apple lo que dice es que, oye, mira, bien que te ha ido desde que estás en el App Store, yo te he proporcionado un montón de usuarios que te ha permitido crecer, te ha permitido facturar mucho más y tú no has tenido que hacer nada. Por lo tanto, no sé de qué te quejas, ¿eh? Y si tienes alguna queja, pues no estés en la App Store, ¿no? Bueno, esto es un capítulo más de una guerra que veremos cómo acaba, ¿no? Fijaros que en esto Spotify ha sido muy inteligente de iniciar la guerra en Europa. Spotify es una compañía donde los headquarters están en Europa, es una compañía que se fundó en Europa, en Suecia, mientras que Apple es el icono americano, ¿no?
Entonces, veremos, ¿no? Porque aquí la Comisión Europea, pues lo que es la gestión de datos, la privacidad, temas fiscales y demás, pues está apretando mucho a estas plataformas tecnológicas. Entonces, ¿cuál es la salida de Apple para poder ser rentable? Ahora ha conseguido ser un buen producto, ahora le toca ser rentable. Entonces, la apuesta de Apple es los podcasts. Yo no sé si sois usuarios de podcasts. Yo desde hace 2 años soy un usuario intensivo. Para mí son una maravilla, una forma de aprender, una forma de escuchar cosas cuando vas en el autobús, cuando estás caminando por la calle. Bueno, yo soy un consumidor importante, ¿no? Entonces, Apple lo que ha decidido es apostar fuerte por el podcast comprando 2 servicios. Uno que se llama Anchor y otro que se llama Gimlet. Anchor son una serie de herramientas que permiten a cualquier persona crear un podcast fácilmente. Es decir, cualquiera de nosotros puede crear un podcast. Otra cosa es conseguir la audiencia de ese podcast, ¿no? Y Gimlet son series de podcast como series de televisión, pues series de podcast ya creados y que están teniendo muchísimo éxito, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la idea de Spotify es convertirse en el hub, en la App Store, entre comillas, de los podcasts. De forma que hoy en día los podcasts hay muchísima fragmentación de plataformas, hay muchísimas apps, está iTunes, pero iTunes es un desastre. Entonces, como la gente ya se ha acostumbrado a Spotify, pues lo que Spotify dice es, bueno, pues a partir de ahora yo voy a ofrecer a mis usuarios, por esos 8 euros voy a ofrecer, además de toda la música, un catálogo muy extenso de podcasts, ahora que el podcast, sobre todo en los Estados Unidos, está de subida. Y por otro lado, a todos los creadores de podcast les voy a proporcionar una audiencia increciendo de 200 millones de usuarios. Porque nosotros hoy en día podríamos grabar un podcast fantásticamente, pero luego, ¿cómo conseguimos esa audiencia? Y conseguir esa audiencia es complicado. Si estás dentro del, entre comillas, market de Spotify, ahí tendrás una atracción que será, que es un win-win para ambas partes. El problema, bueno, los podcasts, lógicamente el mercado de los podcasts es una millonésima parte de lo que es el de la música, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que está haciendo Spotify es comprar margen. Es decir, aquí no tiene que pagar derechos porque él mismo va a ser productor de sus propios podcasts, que es algo similar a lo que está haciendo Netflix, que ahora veremos. 2, va a distribuir podcasts de terceros, gente que le cueste conseguir audiencia, pues a través de Spotify, lo que hemos dicho, tendrá esa audiencia y, por lo tanto, ni tendrá que pagar derechos porque él será el productor y ni tendrá que pagar la distribución porque la gente o el creador ya subirá directamente el podcast a la plataforma, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un negocio que, en cuanto a volumen de revenues, es muchísimo más pequeño que la música, pero el margen que puede extraer Spotify de aquí es brutal. Y esta compra la hizo si no recuerdo mal, en el mes de enero o febrero. Y luego, un mes después, Spotify anunció que tiene 500 millones de dólares para invertir en podcast. Por lo tanto, esta es la línea de Spotify por intentar saltarse o prescindir de los productores o de los tenedores de los derechos. Y 2, prescindir de los canales de distribución existentes actualmente. Porque es que, en el fondo, en función de la plataforma, hay un monopolio. Es decir, el hecho de que para poder acceder a los iPhones o a los Android tengas que pasar por sus markets, por Google Play o App Store, bueno, a mí me suscita algún tipo de reflexión sobre una posición monopolística. Como os dije, Spotify hace un año que está en el mercado y este es digamos que la acción está plana. Bueno, aquí Warren Buffett, no sé si lo conocéis, es uno de los inversores más, digamos, es muy conocido por ser por haber tenido mucho éxito. Una de las cosas que dice y que para mí es, bueno, lo tengo siempre presente, es que nunca compres una acción
hasta pasado un año en el mercado, porque hay una serie de distorsiones de precio de los bancos colocadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es cuando Spotify empieza a situarse en su precio, entre comillas. Porque no olvidemos que la acción de Spotify, aquí como podéis ver, está en torno a $130 la acción, pero la compañía pierde dinero. Es decir, tú tienes que pagar $130 por una compañía que pierde dinero y que está por ver cuándo lo va a ganar. O sea, digamos que la acción barata no está. Entonces, bueno, es un tema que hay que tenerlo en cuenta porque el servicio es fantástico y a mí me encanta Spotify y demás. Ahora, una cosa es utilizarlo y otra cosa es invertir en ella. Son dos temas diferentes. Caso de Netflix. Fijaros que Netflix, estas son las estadísticas de Netflix, ¿no? Netflix empezó en el mercado americano y desde el año 2012 empezó su expansión a otros mercados. Empezó por Canadá y UK, que son los mercados naturales. Canadá porque está más cerca y en el fondo, digamos que es muy parecido a Estados Unidos. UK, pues también es anglosajón. Y luego en Europa ha ido desembarcando en diferentes mercados. En España está desde hace 2 años y medio. Actualmente tiene 1,5 millones de usuarios, lo cual es brutal. Y entonces el tema es que, Netflix es una compañía que igual que Spotify, desde un punto de vista de experiencia, de uso, es fantástica. Es fantástica. Grandes series, grandes contenidos, un catálogo amplísimo, cada mes hay nuevas novedades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene sus peros. Y volvemos al tema de la rentabilidad. Para mí es muy importante. Es decir, y una de las conclusiones que ya os adelante hay una slide final con algunas conclusiones, pero ya os adelanto una. Es decir, una cosa es decir, nunca antes había sido tan fácil crear un negocio. Cualquiera de nosotros puede intentar ser fotógrafo y es decir, cualquier iPhone de los 2 últimos años o fijaros que ayer hubo la presentación de los nuevos Pixels de Google. Google ha reducido en su gama media, incorpora las lentes de gama alta. Por lo tanto, tenemos teléfonos. Google va a lanzar los Pixels con $300 a $300 con unas ópticas tremendas. Por lo tanto, cualquiera de nosotros ya no tiene excusas para ser un buen periodista, un buen escritor, un buen fotógrafo, un buen lo que seamos. Es decir, podemos montar un e-commerce en una tarde sin tener ni idea de diseño, sin tener ni idea de programación y ponernos a vender. El problema de todo esto es que cuanto más fácil haces la entrada, más difícil es ganar dinero. Entonces, tú te encuentras que e-commerce, de cualquier cosa, hay 27.000. Y bueno, en cuanto hay mucha competencia, hay una guerra de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertos sectores o en la parte digital donde ganar dinero es complicadísimo. Yo el otro día tuve una clase presencial y de jóvenes, bueno, de chicos de 23, 35, más o menos la horquilla, y yo les hice una pregunta. ¿Cuántos de ellos estaban dispuestos a pagar 2 euros por WhatsApp? WhatsApp, una aplicación que nosotros utilizamos de forma masiva y que da muchísimo valor. Es decir, comunicarse fácilmente con quien te dé la gana, ¿no? O sea, es decir, algo también, insisto, hace 10 años pues era impensable, ¿no? O hace 10 años lo tendrías que hacer con SMS y los SMS eran carísimos. Por lo tanto, antes de enviar un SMS te lo pensabas muy, muy mucho. Y hoy en día envías emoticonos constantemente, ¿no? Entonces, la respuesta, el 90% de los usuarios, ¿qué creéis que me contestó? Os lo dejo abierto para... O sea, ¿qué queréis? Os la hago a vosotros. ¿Cuántos de vosotros pagaríais por WhatsApp? 2 euros al mes. Podéis contestar en el chat, ¿eh? Bueno, mientras lo pensáis, la gente sí. Sí, pero sí. YouTube, por ejemplo, ha intentado monetizar y hace una semana dijo que ya el YouTube Red que se ha cansado. La realidad es que de estos usuarios, el 90% de los estudiantes de la clase me dijo que
ninguno está dispuesto a pagar ni un solo euro por WhatsApp. Que si WhatsApp se pone a cobrar, pues se pasan a Telegram. Entonces, claro, este es, como bien dices, Alexander, hemos acostumbrado a los usuarios a que todo es gratis, por lo tanto no valoran nada, por lo que cobrar y ganar dinero en el mundo digital es tremendamente complicado, tremendamente complicado. Por lo tanto, montar un negocio nunca había sido tan fácil, hay un montón de herramientas que hace que todo sea muy fácil, ganar dinero nunca había sido tan difícil. Ayer me encontré, mientras preparaba la presentación, me encontré este chat. Recomiendo, si alguien de vosotros es usuario de Netflix, recomiendo seguir a este hombre, porque suele tutear cosas interesantes, ¿no? Ya sabéis cómo acabó la guerra entre Netflix y y Blockbuster. Netflix empezó antes de transicionar al digital, empezó con tiendas físicas, empezó siendo un Blockbuster, pero eliminando las fricciones como los late fees y demás, hasta que apostó por la digitalización, mientras que Blockbuster pues tenía la inercia de tener esto. Fijaros, en el 2009 tenía 7.400 tiendas en todo el mundo. Y hoy solo queda una. Y creo que es en Seattle. Entonces, fijaros, en 10 años, que para muchos de nosotros Netflix parece que hayamos nacido con él. Pero esto hace solo 10 años. Y la primera reflexión es extrapolar de aquí 10 años qué pueda pasar en un mundo acelerado y de rápida innovación, ¿no? Y la verdad es que la digitalización lo que hizo es una disrupción de distribución en el consumo y en el modelo de negocio, ¿no? Pero la verdad es que cuando vi el tuit me hizo gracia porque que quede una es como la aldea gala de Asterix y Obelix. Netflix ha enseñado el camino y el resto se ha tirado en tromba. Tienes Amazon Prime, que se beneficia de su base de usuarios también. Es decir, tú si eres usuario de Prime, el servicio de tarifa plana de envíos, solo por tener Prime, que cuesta aquí en España cuesta 40, ahora 38 euros, en los Estados Unidos cuesta 100 y pico dólares, pero la realidad es que pagando ese precio tú tienes acceso a Amazon Prime. Y luego veremos la evolución de estos servicios, ¿no? Tienes Hulu, tienes Disney, que hace un año ahora hablaremos de Disney, pero hace cuestión de un mes anunció el lanzamiento de su plataforma en los Estados Unidos. Tienes HBO. El caso de HBO es muy interesante porque HBO era proveedor de Netflix. Es decir, hubo un tiempo en que podías ver Game of Thrones en Netflix, hasta que HBO dijo, oye, para que sea Netflix el que llegue a mi usuario, pues me monto yo la plataforma. Y desde hace 3, 4 años HBO tiene su plataforma, ha lanzado en España hace menos de un año. Y aquí el gran problema es que, bueno, acabemos con esto y luego tienes a YouTube. Entiendo que aquí echaréis de menos a uno y ahora hablaremos. Hemos de hablar de dos cosas. De momento seguimos, pero YouTube quiere convertirse en la televisión del futuro, con canales de pago y canales en abierto. Aquí hay una clave que es el contenido, y el contenido es la madre del cordero en este negocio. Fijaros que Disney juega muy fuerte y además Disney ha sido muy, muy, muy inteligente. Por cierto, y hago una parte, vengo de leer hace 3 semanas la biografía de Walt Disney y es muy interesante porque explica que durante sus primeros 15 años la compañía estuvo al borde de la quiebra. No vendía nada. Se iba por los estudios enseñando sus creaciones, sus ideas y nadie compraba nada. Y tuvo que pasar 15 años hasta que los 3 cerditos tuvieron éxito, luego salió el Pato Donald, que también tuvo éxito, y el Mickey Mouse, que fue el primero, empezó a tener tracción. Pero 15 años le costó. Pero lo que quiero deciros es que hay que perseverar, y la perseverancia es como una gran... Para mí es la clave del éxito. Entonces, volviendo a Disney, Disney ha jugado muy fuerte y además para mí muy inteligente, ¿no? Compró Star Wars a Lucasfilms. George Lucas, que fue uno de los creadores o el creador de la saga, tenía su propio estudio y Disney se lo compró a precio de oro.
pero que lo está rentabilizando muchísimo. Fijaros en la frase que os pongo abajo, que es de la BBC de este mes de mayo, en el que, no, perdona, de ayer. Esto creo que es de hoy o de ayer y hace referencia a una nota de prensa que ha lanzado esta semana Disney, ¿no? En la que dice que Disney está preparando 10 películas más de la saga de Marvel, otra marca que también compró en su momento, y tiene en marcha 4 para Star Wars. Fijaros que desde que Star Wars es de Disney hay una cada año y está haciendo un montón de spin-offs. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Que por cierto, a mí es la que más me gusta de todas. No me sale. Pero bueno, quizás la de hace 3, que para mí es la que más me gustó. Pero va a hacer spin-off, todos los spin-off que puedan hacer y que tengan sentido. Fijaros ahora mismo que Disney, cada película que lanza rompe récords de taquilla. Es decir, ahora mismo, ¿cuál está? Mi hijo adolescente la fue a ver el fin de semana pasado y volvió maravillado. Avengers o Revengers, perdonadme, pero no estoy muy puesto en Marvel. Pero en el primer fin de semana, Avengers Endgame, exacto, correcto. Que mi hijo me explicaba quién era Thanos y ahora resulta que Thanos es más popular que Iron Man. La realidad es que reventó la bataquilla. Entonces, Disney, si algo sabe hacer, ya no son las películas, todo lo que hay alrededor de los personajes de las películas, merchandising, videojuegos, etc., 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 esto lo domina, porque es su negocio. Y lleva muchos años haciéndolo y haciéndolo bien. Por lo tanto, aquí ha metido pedal a fondo con estas sagas. Más Indiana Jones, más Avatar. Y estos contenidos, si tú quieres ver Star Wars, si tú quieres ver Marvel, vas a tener que suscribirte a Disney. Porque no van a estar disponibles ni en Netflix, ni van a estar en HBO, ni en Movistar, ni en ninguna de otras. Por lo tanto, los contenidos en exclusiva es una arma competitiva hiper importante. Y aquí viene el de siempre, Apple. Apple hizo una keynote en el mes de marzo en el que anunció varios servicios, es decir, Apple es una compañía que gana dinero, vendiendo hardware, es decir, vende los iPhones a 1.000 euros, de los cuales por cada iPhone gana 400 largos, casi 500 euros, es una máquina de hacer dinero, pero vende hierro. Siempre los servicios y el software y siempre ha sido un ítem muy pequeño en el revenue de Apple. Ahora Apple... perdona, ¿está segura? Luego te contesto, Alexander. Sí. El problema o sea, por eso Apple, os pongo aquí, es el gran seguidor eficiente. Apple, a pesar de que tengamos en mente de que es una compañía innovadora, vamos, sería tonto decir lo contrario, pero si nos fijamos en sus grandes éxitos como el iPod o incluso el iPad, todo ya existía, es decir, los MP3 ya existían, lo único que hace es aprovechar el momento. Yo creo que Apple, la gran competencia que tiene Apple es tener esa percepción de saber cuándo el mercado está preparado para algo. Y eso es arte. Entonces, Apple no tiene ninguna prisa. Apple lo que quiere es lanzar con calidad. Y Apple está creando contenido, sin prisas, pero sin pausas. De momento han lanzado 2 servicios. Uno, que es que a través de tu Apple TV, una especie de hub de todos los contenidos, porque ahora mismo hay un gran problema que Amazon tiene su plataforma, Netflix tiene la otra, HBO otra, no sé qué. Entonces, Apple, uno de los servicios es lo que quiere ser una amalgama, un hub de todas estas plataformas, de forma que tú entras en Apple TV y las tienes todas, y eso al final es una capa por encima como un metabuscador que al final es muy inteligente porque le da el servicio, le da el contacto con el cliente y luego a su vez está creando un montón de contenidos. Es decir, Apple van lentos y les falta muchísimo para tener un catálogo como cualquiera de las otras, pero está produciendo mucho. Lo que pasa es que se lo toman con cierta calma porque en el fondo esto será una cosa más.
y tiene 27.000 batallas. Entonces, Apple, a pesar que sea una de las compañías, la segunda compañía más grande del mundo, porque aquí daría para otra videoconferencia, Microsoft desde hace 3 semanas vuelve a ser la compañía más valiosa del mundo. Es decir, el turnaround que ha hecho el nuevo CEO de Microsoft es de sacarse el sombrero. Entonces, Apple, que nadie, o sea, será un jugador relevante, muy relevante, y se lo tomará con toda la calma que él considere. Pero que sepáis que en el pipeline hay muchísimos contenidos en marcha de la compañía. Entonces, una de las consecuencias de todo esto es que nunca antes, o sea, es una época dorada en la producción en Hollywood. Es decir, si tú eres actor, guionista, productor, nunca antes se estaba produciendo tanto y de tanta calidad. Porque todas estas plataformas, para que yo, usuario de Netflix, siga siendo usuario de Netflix, me tiene que dar la excusa. Y esa excusa es más contenido. La tercera temporada de Stranger Things, el House of Cards, Orange is Black, etcétera, 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 etcétera. Entonces, como el contenido es el arma competitiva que marca diferencias, pues la gente está invirtiendo muchísimo en contenido. Muchísimo en contenido. Y ahora os daré algunas cifras. Entonces, fijaros el número de producciones que se están realizando. Es espectacular. Todas las plataformas. Porque el contenido, como se suele decir, es el rey. Espera, voy al chat que veo que tengo temas pendientes. Sí, Apple está muy verde, pero Alexander no, o sea, Apple siempre será relevante. En este caso yo diría que el contenido es relevante. Es más relevante que la distribución. Es decir, por ejemplo, un Amazon, un Apple, las grandes plataformas, la distribución la tienen asegurada con su base de usuarios. Netflix, bueno, tiene que invertir en marca, pero ahora ya, o sea, la distribución lo que es importante es estar en los televisores, en las Smart TVs. Es decir, aquí lo que hacen estas compañías es negociar con Samsung, con LG, con los fabricantes de televisores de Smart TV para que estar en su menú. Y ahí pagan un buen dinero para que cuando tú entres y piques el botón de Smart TV en tu Samsung, te salga HBO, te salga Movistar, te salga Netflix y te salgan todos. Eso cuesta dinero. Pero comparado con lo que es crear contenido, son peanuts. Entonces, fijaros, la evaluación, esta es la evaluación media que hay en la web de IMDb, que no sé si la conocéis, pero es una web de rating de películas. Entonces, fijaros que o sea, lo que insisto, se está produciendo mucho contenido y de mucha calidad. Sobre todo en plataformas como Netflix, como HBO, como los pure players de los contenidos, ¿no? Y esto, fijaros también una de las cosas que, y esto la pongo, esta es la diapositiva, la cuota de diapositiva romántica, ¿no? Netflix compró hace 2 años la marca de Black Mirror, no sé si os suena, estos capítulos tecnodistópicos que tanto éxito tuvieron, y ahora si tú quieres ver Black Mirror, solo puedes, ¿cómo se llama? Solo puedes verlo a través de Netflix. Y hace 1 año compró los derechos de Friends. Y fijaros, esta gráfica os enseño, o sea, de todos los contenidos que se ven en Netflix, la cuota de mercado de esos contenidos. Y fijaros que hay una serie que también la recomiendo, que es muy divertida, que se llama The Office, que es una comedia, pero fijaros Friends. Friends, el 4% del contenido que se ve en Netflix es Friends. Esto es espectacular para una serie que debe tener, ¿qué tiene ahora? ¿25, 30 años? Y la siguen reponiendo en televisión y sigue teniendo un montón de éxito. La pones en Netflix y la gente en 1 año se pone en el top 2 de contenidos que ve. Y una serie que no volverá. Es decir, hay gente que le ha dado la vuelta al marcador varias veces porque es una gran serie. Y luego tienes, pues el resto, ¿no? Los Black Mirror, los House of Cards, Shameless,
etcétera, etcétera. New Girl también es una gran serie, sobre todo en Estados Unidos, pero fijaros, ¿no? Y luego aquí la reflexión, que se escapa un poco de esto, es que quien tenga los derechos de Friends o los mismos actores, si supieron negociar tener unos royalties por cada capítulo que se ve, pues son gente que hace siglos que no tiene que trabajar. Pero bueno, cuando vi esto me llamó mucho la atención que es el tirón que tiene Friends. Vale, consecuencia de tanto buen resultado, de tanto buen contenido. Pues fijaros un poco los premios que tienen las nominaciones. En rojo, los puntos rojos son nominaciones para los Emmys. Emmys son los premios del mundo de la televisión, de series de televisión. Y fijaros que poco a poco, pues Netflix en escasamente 5 o 6 años, pues tiene muchísimas nominaciones y gana muchos premios. Esto es un síntoma, bueno, esto es una consecuencia de ese contenido de calidad que se está creando. Porque pero se crea este contenido porque tú lo que cada mes necesitas es que la gente renueve su suscripción de esos 8 euros. Y esos 8 euros por 200 millones de usuarios es mucho dinero. Y además que es recurrente, es cada mes. Entonces lo que tú tienes que cada mes dar la excusa al usuario para decir, oye, sigue conmigo porque ¡pam! Tienes estos 50 nuevos contenidos en la plataforma. Y esto implica una velocidad de desarrollo de contenidos muy alta. Y fijaros que cada mes, o sea, lo que están metiendo Netflix, Movistar o HBO o Disney en el catálogo es brutal. Por eso Disney ha pasado o sea, Disney va a crear tantos Star Wars como se han creado en los últimos 35 años. Y lo va a hacer en 2 años. Y va a tener un éxito tremendo y la gente querrá más. Entonces se ha puesto, para dar de comer a la plataforma, pues hay que crear muchos contenidos. Bien, esta es la amenaza que un personaje como Steven Spielberg pues lidera una propuesta de hacer que los contenidos que produzcan estas productoras para esas plataformas, esas productoras, los Netflix, los Amazon, los HBO, no puedan participar en los Oscars. Es decir, no puedan participar y, por tanto, ganar premios. Y si os fijáis, en los últimos Oscars, esto ya es difícil de entender cómo Roma de Cuarón pues no fuese el ganador, ¿no? La película ganadora es una película plana. No sé si la habéis podido ver, es el hilo conductor es el racismo, pero es una película muy plana y Roma es una belleza. Entonces, las malas lenguas dicen que el problema que ha tenido Roma es que ha sido producida por Netflix. Y como Hollywood está viendo a Silicon Valley, a tecnológicas, como una amenaza, pues hay cierto castigo, ¿no? Entonces, quien lidera esta corriente es, bueno, nada más y nada menos que Steven Spielberg, ¿no? Que lo ha sido todo, ¿no? Mi opinión y mi predicción es que Steven Spielberg acabará haciendo series para estas plataformas. Es cuestión de tiempo, ¿no? Como están haciendo ya muchos de otros grandes productores. Pero claro, volvemos a lo inicial. Es decir, crear contenido es muy caro. Crear contenido es muy caro. Hay una serie que yo soy muy fan, no sé si la conocéis, que se llama Big Bang Theory, que ahora mismo está en su última temporada. Han hecho como 13 o 12 o 13 temporadas y esta es la última, ¿no? Es la serie donde los actores cobran, o sea, los actores de esa serie son los mejores pagados en televisión, ¿no? Y para que os hagáis una idea, pues los actores principales, Sheldon Cooper y Rajit y Leonard, etcétera, etcétera, pues cobran 1 millón por episodio. Y luego están las chicas que cobran un poco menos y luego los otros secundarios. Pero es decir, la producción de un episodio de Big Bang Theory, pues a lo mejor se te va 10, 12 millones de dólares. O sea, es una barbaridad. Y es un episodio que dura 20 minutos, que grabarlo igual se graba en media mañana, media mañana o en un día. Por lo tanto, uno tiene que, o sea, fijaros las magnitudes. Y eso es muy rentable, porque luego por publicidad, cuando tienes un mercado como Estados Unidos, que a lo mejor delante del televisor, cuando hay Big Bang Theory, tienes 80 millones de usuarios, de telespectadores, pues eso es rentable.
Pero crear contenido es muy, muy caro. Y fijaros lo que está gastando Netflix en los últimos 3 años en producir contenido. O sea, estos son, o sea, fijaros, estamos hablando de 600 millones, 300, 400, 500, 600 millones de dólares por trimestre. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Por lo tanto, dar de comer a la plataforma es muy caro. Netflix se pone a producir sus propias series porque, uno, los HBO, Disney, etcétera, que antes ponían los contenidos en su plataforma porque veían a Netflix como un canal más de distribución y decían, bueno, pues lo que saquemos en este canal, pues bienvenido sea. Ahora lo que dicen es, oye, Netflix ha creado una nueva categoría de producto, Netflix tiene millones de usuarios, yo también quiero. Por lo tanto, Netflix ya no tiene acceso a ese contenido. Y no es una cuestión de precio, es que ni pagando podría tener acceso. Y para otros, pues otras productoras que no están creando su plataforma, lo que han visto es que Netflix está teniendo éxito. Por lo tanto, lo que antes costaba 10, pues ahora cuesta 100. Y los precios de los contenidos se han vuelto tan caros que para Netflix convertirse en una productora, pues uno, es la única alternativa posible, dos, es más rentable que comprar contenidos. Y ahora mismo hay un mix en el catálogo. Me parece que el contenido propio pesa menos del 10%, ¿no? Pero la tendencia es cada vez más contenido propio con marcas en exclusiva punteras como puede ser Friends o puede ser Black Mirror, y ir alimentando la plataforma. Por eso os digo que si alguien, o sea, hoy en día estar en Hollywood, ser actor, guionista, productor, headhunter o de casting o todos los roles que están involucrados en una producción, pues es un gran momento. Fijaros que en el 2018 en todo el año Netflix se gastó 12 billones de dólares, que son 12.000 millones de euros, o sea, es una barbaridad, y para este año se espera gastar 15.000 millones. 15 billones, 15.000 millones de euros. O sea, el escenario es gente con mucho músculo financiero que está entrando en esta categoría. Y hablamos de los Apple, hablamos de los Disney, veremos Google, veremos Facebook si se lanzan o no se lanzan. Por lo tanto, Netflix, que solo vive de esto, porque, oye, Amazon y Apple se pueden permitir gastar y enterrar dinero en estos negocios, que con lo que tienen lo cubren de sobras, de sobras. Para Apple y Amazon, estos son peanuts. Netflix se juega la vida. Y el problema es que Amazon y Apple pueden jugar al límite. Por lo tanto, Netflix tiene que hacerlo muy, muy bien y lo está haciendo muy, muy, muy bien para que la gente siga con ellos. Una de las grandes ventajas que tiene Netflix es haber sido el primero en muchos... el ser el primero en muchos mercados, ¿no? Porque ahora mismo en España, por ejemplo, la televisión de pago tenía un techo que era 1 millón de usuarios. Esto a principios de los años 2000. Entonces, bueno, la evolución del mercado, las nuevas propuestas, etcétera, ha hecho que, pues, que un jugador como Netflix llegue al 1,5 millones. Pero ahora mismo HBO, en un mercado en el que ya tiene... no lo sabía esto, Alexander, es interesante. 75, sí. Y por la Super Bowl, pues acabará siendo de... sí. Bueno, por eso es el dinero que mueve el boxeo. Pero son elementos muy puntuales, ¿eh? Es decir, aquí, por ejemplo, ahora os haré esto, aquí, por ejemplo, en España se pensaba que el fútbol iba a ser la panacea y las plataformas de televisión pagaron muchísimo dinero por tener el fútbol. Y la realidad es que la gente está dispuesta a pagar por el Barça Madrid, nada más. Es decir, un partido como puede ser el invento, el Levante Villarreal, pues nadie está dispuesto a pagar por ello. Entonces, el mensaje que os quiero decir es que el contenido es la capacidad, es lo que está marcando las diferencias, porque si hoy en día quieres ver Game of Thrones o te vas a HBO o tienes Movistar, que Movistar está pagando un pastizal a HBO, entonces esto se paga. Entonces, al final,
o sea, para cerrar, quiero comentaros pues 4 ideas muy claras. Una es la que os comentaba, es que vivimos una época que es apasionante para crear negocios, lo que pasa que hay que picar muchísima piedra y hay que ser muy perseverante porque ser rentables es muy difícil. Y aquí os pongo y vuelvo a repetir, todos estos, digamos, estas grandes compañías que son la imagen de la economía digital, los Airbnb, los Uber, los Lyft, los Netflix, etc., 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 son máquinas de perder dinero. Porque hoy en día, cuesta mucho. Dos mensajes. Una cosa es crear valor y otra cosa es capturarlo. No es lo mismo, es muy diferente. Entonces, Spotify crea mucho valor, pero captura muy poco, porque la industria está montada como está montada. Y hoy en día las bandas, a pesar de que en su momento se pensaba que las bandas ya no dependerían de las majors, pues la realidad es que las majors siguen haciendo un trabajo importante de distribución, de marketing, de creador de eventos, etcétera, etcétera, y las marcas las bandas de música tienen que pasar por allí. La parte positiva de todo esto es que desde un punto de vista de usuario, hostia, es apasionante estos momentos. Es decir, el televisor o el móvil son una fuente inacabable de acceso a contenidos de calidad. Y eso es espectacular. Es decir, desde un punto de vista de usuario, es fantástico que todos estos se peguen. Porque ahora mismo, hasta que quiebren, y tienen dinero para aburrir, quien se beneficia somos nosotros, con series fantásticas, con grandes contenidos, como comentas tú, Alexander, Dazan, que acaba de lanzar en España, que detrás los propietarios son rusos que también tienen dinero para aburrir, por lo que hoy en día, pues la oferta de contenidos es espectacular. Y el gran tema, y esto es interesante porque aquí el gran problema es encontrar el tiempo para ver todo lo que quieres ver. Y debido a esto está surgiendo una tendencia que es la de ver series, escuchar podcasts al doble de velocidad. Fijaros que Netflix te da la posibilidad de ver la serie por dos de velocidad. Y entonces esto lo que hace es que por la misma unidad de tiempo pues puedas consumir más contenidos. Pero sí, vamos, no sé, a mí me gustan mucho las series, tengo una lista eterna de series, libros, podcasts por escuchar, leer y ver, que necesito 3 vidas, ¿no? Y esto para mí es la gran restricción, porque al final no podremos estar suscritos a todas las plataformas, ya no por un tema de dinero, que también, sino porque es que no hay tiempo material para poder hacerlo todo. Los eSports también da para una videoconferencia aparte. El otro día estaba en Twitter, vi una foto de un evento de eSports de hace 4 años y actualmente. Y para que tengáis una idea, el de hace 4 años era como en una habitación de un hotel, en una sala de un hotel, y hoy en día esta gente está llenando pabellones. Esto está moviendo un dinero y va a mover un dinero muchísimo más grande que el fútbol y muchísimo más grande que el cine. O sea, los eSports es espectacular. Entonces, bueno. Y luego, última reflexión es que producir contenido tiene mucho riesgo porque es muy caro. Tienes que pagar actores, tienes que pagar la producción, etcétera. Por lo tanto, fijaros que Netflix, lo bien que lo hace, que Netflix, salvo en una serie, no ha habido ninguna que no haya tenido una segunda temporada, como mínimo. Y eso quiere decir que la serie tiene éxito. Y hubo una serie que se llama Eight Sense, creo que era, Eight Senses, que la tuvieron que cancelar porque bueno, que la producción era carísima. Tenían 8 localizaciones diferentes, una producción hecha por los hermanos Wachowski, que son los creadores de la trilogía de Matrix. Claro, aquello era carísimo. Tenía éxito, pero era ultra cara. Y entonces tuvieron que suspender, o sea, acabaron la segunda temporada y no hicieron una tercera. Los fans se les tiraron la yugular y lo que hicieron es crear un último episodio de 2 horas en el que mal cerraban la trama, pero era una sangría. Entonces, bueno, que sepáis que son momentos muy interesantes. Yo creo que es una época
Es una época muy interesante para estar vivo, para vivir, porque estamos en una etapa, en un cambio de etapa, no es una etapa de cambios, es un cambio de etapa, pues, que va a tener unas repercusiones sociales, económicas, solo cómo se está configurando el futuro del trabajo, donde cada vez hay más freelance, donde se trabaja más por proyectos que realmente por áreas funcionales, donde la gente joven, los millennials, no quieren irse a trabajar a las grandes multinacionales y quieren probar sus propios proyectos, etcétera, pues es un momento interesante. Por mi parte, nada más. Agradeceros la atención. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar por el chat ahora mismo y si no... Sí, se está grabando. Lo compartiremos con vosotros, pero se está grabando y yo creo que la verdad es que es la primera vez que utilizamos esta plataforma, Crowdcast, porque es la primera edición de esta serie, de este ciclo de conferencias que vamos a hacer. Y entonces creo que queda grabada automáticamente y se os hará llegar también de forma automática. De todas formas, mañana os enviaremos un mail para que podáis acceder a la grabación. Bueno, preguntas, dudas, cualquier tema que queráis tratar que se pueda tratar y que os pueda dar algún comentario, pues es bienvenido. A partir de ahora, lo que queráis. Y si no hay preguntas, tampoco pasa nada, ¿eh? Ah, sí. Mis datos, bueno, lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Aquí me encontraréis, me encontraréis. Soy un gran fan de Twitter. Para mí para mí es un fondo de conocimiento. Si sigues a las personas adecuadas, no te lo acabas. ¿Alguna duda y demás? Creo que hay estudiantes y no estudiantes. Igual alguno de vosotros en algún programa, si se acaba enrolando o de alguno de los programas que ya estáis apuntados, me veréis como profesor, me sufriréis como profesor. Y si no, nos iremos viendo en algún webinar más si me comentaste el libro que recomendé el otro día. ¿De qué iba, Alexander? Que no me acuerdo. Hoy os he recomendado la biografía de Walt Disney, pero el otro día no sé qué libro recomendé. Sí, no sé sobre qué iba. Ahora no lo recuerdo. Ahora no lo recuerdo. Pero vamos, si alguien quiere recomendaciones de libro, uf, tengo para aburrir, ¿eh? Ahora, por ejemplo, uno de los que más me apetece que tengo en cola es un libro que se ha escrito sobre el fracaso de Theranos. No sé si conocéis la compañía Theranos, una chica que es una chica que, bueno, que creó una compañía que decía que podía diagnosticar Theranos. Sí, exacto. Tiene un doc en HBO que me lo han dicho y además que vale mucho la pena. Pues ahora han sacado un libro que se ve que está muy bien, en el que explican, bueno, el fail de Theranos, ¿no? Como una chica con mucho glamour, bien conectada y con un discurso muy bien hilvanado, fue capaz de engañar a muchísima gente diciendo que tenía una tecnología que permitía con un pinchazo en el dedo saber si tenías cáncer o no, entre otras cosas. Bueno, luego hay otra cosa. Netflix está lleno de grandes documentales. Bueno, es que falta tiempo. Falta tiempo para ver todo lo que tendríamos que ver. Espérate un segundo. Lo he compartido con Twitter. Espérate un segundo que lo busco. Un segundo, ¿eh? Que ahora, a ver si lo encuentro aquí en Amazon. Un segundo, Amazon.
Esta es, sí, señor. Ahora os lo... Esta es. Vale, esta. Este es el libro. Yo creo que en biografías debe haber más de una. El libro que yo he leído es este. Bueno, Priscila, Uber lo que pasa, ¿sabes lo que pasa ahora mismo? A ver cómo te lo digo. Son compañías que están en fase de crecimiento. Por lo tanto, los inversores lo que quieren es verle crecer. Y para eso tienen que entrar en mercados y además son negocios muy intensivos en capital. Entonces, lo que quieren es, en el fondo, quieren que se conviertan en monopolios. Entonces, esos crecimientos, esas aperturas de nuevos mercados, el mismo modelo, la unidad, el que se llama el Units Economics, es muy justito. Porque, y aquí el gran problema que tiene Uber es que, vuelvo a decir lo mismo, son los comisionistas. Es decir, a Uber le mata el pagar las comisiones o el pagar el servicio a los conductores. Entonces, es un servicio con unos márgenes por unitarios muy, muy, muy estrechos y que tiene que tener muchísimo volumen. Y a pesar de muchísimo volumen, está por ver que sea un buen negocio. Pero ahora mismo, los inversores no les interesa que tenga beneficios. Lo que les interesa es que crezca muchísimo para estar en cuantos más mercados haya, mejor, para ser el líder, para posicionarse. Luego hay otra cosa que voy a enlazar con tu pregunta, Priscila. Es decir, fijaros en las salidas a bolsa tanto de Spotify como de Dropbox. En el fondo son compañías, es decir, hoy ganar dinero en tecnología es un poco contraintuitivo, porque a mí cuando yo estudié el máster, a mí me enseñaron que las empresas pues tenían que tener cash flows positivos, tenían que ganar dinero, etcétera, etcétera. Y hoy en día un capital riesgo, un venture capital, gana dinero comprando a un precio y vendiéndolo más caro. Y tú puedes vender una cosa más cara sin que esa compañía sea rentable. Es decir, fijaros en las valoraciones, es decir, la valoración de Spotify, si no recuerdo mal, rondaba los 20 billones de dólares, la de Dropbox 10 billones de dólares. Creo que Uber va a salir en torno a los 60, 80 billones de dólares. Es decir, para justificar estas valoraciones, hostia, la compañía tiene que generar mucho cash. Y hoy en día, a pesar de ser un gran servicio, porque es un gran servicio, lo Uber es fantástico y pides y llamas y etc., etc., está por ver si esa compañía puede llegar a ser un día rentable. Pero desde un punto de vista del Venture Capital, el Venture Capital ya ha tenido su éxito. Y su éxito, es decir, al final, ¿qué ha pasado? Cuando tú sales al mercado, eres Spotify o Uber, el dinero que entra de los inversores incautos, que somos nosotros, que dices, oh, Uber, qué gran servicio, no sé qué, vamos a comprar acciones. Al final, esas acciones que tú estás comprando es para pagar a los fondos de capital riesgo que quieren salir. Entonces, si un tío que ha estado ahí dentro quiere salir, pues debe ser por algo. Primero, muchas veces los fondos tienen una limitación temporal que les obliga a salir. Pero que en el fondo está por ver. O sea, ahora Uber va a tener la Uber y todas estas, va a tener la obligación, va a tener unos accionistas, es una empresa pública que va a tener que publicar sus números, por lo tanto va a tener una presión brutal por empezar a ganar dinero. Y esto está por ver si esta gente sabe hacerlo o si el modelo da dinero. Fijaros, otra de las cosas, al menos en España y en Estados Unidos, y creo que en Latinoamérica también hay otros modelos de negocio como el alquiler de las motocicletas eléctricas o como los Globos o Rappi, deliveries con los riders. Esto está por ver que vaya a ser rentable. Ahora mismo crecen muchísimo, mucha gente consume sus servicios, etc., etc., pero igual no lo son, o igual sí. Entonces hay mucha incertidumbre. Bueno, a la pregunta de Alexander, ¿en qué invertiría? Yo no doy consejos financieros porque no tengo ni idea. Yo las inversiones que hago los hago en fondos. Fondos con un sesgo, con una política de inversión en tecnología, que es lo que entiendo, pero no soy capaz de decir en qué acción. Si tú miras atrás, pues, o sea, si alguien de nosotros hubiese invertido en el año 2000 en un Amazon, en un Apple, en un Facebook no porque no cotizaba, en un Google, en un Microsoft, etcétera, etcétera, seríamos millonarios hoy en día.
pero no lo sé, no lo sé. Y de hecho el mercado, este año el mercado, que si tú miras globalmente ha subido muchísimo, pero esa subida, el responsable del 90% de esa subida en los mercados es las compañías tecnológicas. Y además estas 5 compañías tecnológicas. Fijaros, si uno mira la acción de Facebook, veréis que todo el problema que hubo el año pasado en abril con el Cambridge Analytica y etcétera, etcétera, en el fondo, o sea, desde un punto de vista de reputación, de imagen, de todo lo que quieras, afecta. Pero desde el punto de vista de cuenta de resultados, la compañía va como un tiro. Alexander, daré clase, si Dios quiere y el máster tira adelante, en un máster de management para creativos. Yo soy de negocio, es decir, temas de disciplinas creativas, de diseño y demás, no sé. Sé másters de UX, de branding y todo esto, pues hay auténticos profesionales de la disciplina. Yo soy más de estrategia digital, de negocio, y ahora o sea, aquí igual hago estoy hablando más de la cuenta y comparto información que no debería, pero la realidad es que en octubre está previsto que salga un máster de management muy enfocado en organizaciones creativas o relacionados con el mundo creativo, donde espero impartir algún módulo. Exacto. Rappi acaban de invertir $1 billón. SoftBank, lo de SoftBank es tremendo, tío. La cantidad de dinero que tiene, la cantidad de inversión que está haciendo en todos lados. SoftBank y los fondos soberanos, sobre todo de Oriente Medio, están creando una inflación en el mundo startupero que es complicado. Sí, mira, Alexander, o sea, nosotros queremos, la visión de la escuela primero que tenemos paciencia, tenemos detrás a Elisaba y Elisaba es una empresa que, bueno, de hecho es un patronato, es una fundación y lleva muchos años con una máxima de calidad, es decir, no somos un negocio, lo cual no quiere decir que no haya que ganar dinero, ¿no? Pero vemos que el dinero es la consecuencia de hacer las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, tenemos másters en el mercado, tenemos, por ejemplo, un máster de diseño de la información y visualización de datos que a mí me encanta, que es una apuesta. Es decir, lo normal, desde un punto de vista comercial, sería sacar algo con un naming que se llama Master in Big Data, porque hoy en día el Big Data hay un montón de oferta, pero hay un montón de demanda. Nosotros, nuestra visión es que en todo el ciclo de los datos, la primera parte requiere una serie de skills que coincide con un perfil más de programador y la segunda parte de comunicación de esos datos, comunicación de esa información, de esos insights que tú extraes del tratamiento y la manipulación de los datos, requiere unas competencias que se acerca más a lo que es un diseñador. Y tenemos en mercado este programa, que ahora empezará el 27 de mayo, y la realidad es que tenemos 7, 8 alumnos, pero son perfiles altísimos. Y nosotros ya estamos cómodos con ello. O sea, lo que buscamos es la calidad. Es decir, con esto tampoco quiero aquí vender, pero este es el posicionamiento que tiene aquí la escuela. Y, por lo tanto, cuando tú dices que no hay muchos, pues desde un punto de vista de negocio igual les cuesta muchísimo vender este programa, pero desde un punto de vista de sentido común y de valor, pues tiene sentido enseñar a la gente creativa a cómo gestionar una empresa. Tanto si eres freelance como si eres Adobe. Entonces, bueno. En eso están, ¿no? La verdad es que tampoco sé mucho porque yo no dejo de ser el profe, pero en eso están. Sí, a todos los creativos. Les cuesta el management, además les cuesta, pero no porque no les guste. Digo, perdona, no porque no puedan saber o porque no tengan los conocimientos, no tengan las aptitudes para poder aprender, sino es que realmente no les interesa para nada. Es decir, no les interesa. O sea, la contabilidad, la gestión de personas, la gestión de proyectos, la gestión de equipos, les cuesta. Sí, sí. Bueno, yo de hecho, como profesor aquí dentro, también tengo un perfil un poco diferente a los profesores que hay, que son más creativos y no tanto de negocio, ¿no? Entonces yo también soy un poco un rara avis bueno, en Shifta, ¿no? Pero bueno,
bueno, es una escuela enfocada en creación para los creadores digitales. Entonces, a partir de ahí va lanzando un montón de másters que yo, por lo que sé, muchos son una apuesta y es tener una visión muy a largo plazo, lo cual está muy bien. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis comentar? Si no, escuchar aquí bueno, cualquier duda que tengáis respecto a los programas o la escuela, contactar con el departamento académico y os contestarán rápido. O sea, no quedaros con dudas. Pues oye, lo dejamos aquí, ha sido un placer. Espero poder volveros a ver, espero que me inviten a hacer alguna más. Y bueno, ha sido un placer. Y si queréis cualquier cosa, me encontráis en Twitter. Muchísimas gracias y un saludo. Ha sido un placer. Hasta luego.